Hola, bienvenidos a nuestro video, el cual vamos a hablar sobre la cultura y lo que un mexicano debe de tomar en cuenta para entablar con los 6 países que vamos a desarrollar en este video, que vienen siendo México, Rusia, Egipto, Ucrania, India, Cuba y Reino Unido. Primeramente empezaremos con México. Hablando sobre el arte de México es la representación de objetos cotidianos. Un ejemplo de estos podrían ser animales, alimentos, objetos, entre otras cosas. Este tipo de arte está compuesto por creencias, supersticiones y tradiciones, fabricaciones manuales, de las producciones artesanales, y esta arte destacaba sobre todo en las artesanías, cine y la fotografía. A continuación tenemos el aspecto de la música. La selección contiene grabaciones de campo relacionadas en regiones culturales muy significativas para la historia y el desarrollo musical del país, lo cual como la Huasteca, Tierra Caliente, la zona arribeña, Michoacán y Jalisco, entre otros más estados. Pero estos materiales documentan el quehacer musical en múltiples pueblos y comunidades. Excelentes músicos, cantadores y poetas, herederos de la larga tradición lírico-musical del México rural. Aquí tenemos los diferentes tipos de música mexicana, como lo es el mariachi, banda, jarocha, jarana, yucateca, huasteco, ranchera y pop. La vestimenta típica de México es una combinación de las culturas española e indígena, como las aztecas, mayas y otros grupos indígenas. El traje consiste en un sombrero, pantalón, camisa o chaleco, botines, corbata de rebozo y chaquetilla. En la actualidad, la vestimenta tradicional está prácticamente en desuso, solo se usa en las fiestas de la comunidad y en ocasiones especiales, como lo presenciamos aquí, la cual es la típica de un mexicano y la actual. La cultura materialista de México. México, un patrimonio plural, es uno de los mejores ejemplos de la complejidad de estos procesos y de la paulatina formación y transformación de la idea de patrimonio cultural. Sobre su territorio se han sucedido encontrado fusionado los más diversos grupos étnicos, dueños de particulares y heterogéneas culturas. El reconocimiento de una nación pluricultural y multitécnica. De este modo, la historia del concepto de patrimonio cultural refleja entre nosotros un paulatino ensanchamiento tanto respecto a los géneros y las formas culturales que comprende, como sus expresiones en diversos grupos étnicos o sociales. También tenemos los monumentos arquitectónicos, la producción de las artes populares, el patrimonio artístico, historia, bibliográfico y documental. Como tenemos aquí abajo el Centro Histórico y Canales de Xochimilco en la Ciudad de México, después el Centro Histórico de Oaxaca, enseguida la zona arqueológica de Teotihuacán, después la zona arqueológica y Parque Nacional de Palenque, Chiapas, y por último en la ciudad de Guanajuato y minas adyacentes Guanajuato. El idioma que se habla en México es el español, pero también existen otras lenguas como el náhuatl, maya, yucateco, zapoteco, mixteco, otomí, totonaca, mazahua y huasteco. La organización social en México se ha consolidado como actores fundamentales que cumplen un papel clave dentro de los procesos de cohesión social, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, ya que en México somos un país democrático. La solidaridad y la comunión entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos son cualidades indispensables para avanzar en la solución de los grandes problemas del país. Entablar negocios con un mexicano. Los mexicanos valoran demasiado que sus contrapartes internacionales sean tolerantes, amistosas, accesibles, comprensivas y educadas. Es decir, les gusta que se les trate bien, se les respete su manera de existir y deseen entablar relaciones de amistad con ellos. La amistad es un importante muy estable en esta civilización. También que los negociadores de la otra parte sean atentos y también es bien recibido. La otra parte actuó muy inteligentemente al ofrecernos algunos atractivos para que decidiéramos quedarnos cuando aceptemos y decidamos nuestros lugares. ¿Qué es lo que no se debe hacer si se quiere entablar negocios con mexicanos? De acuerdo a los hallazgos localizados en la investigación,
de negociar con mexicanos, se encontraron acciones de los pares en negociación que no son gratos. Los mexicanos también tienen baja aceptación de las actitudes inexpresivas de sus pares, así como lo es totalmente indiferente, pasiva y poco interesada en dar una solución al problema. Los mexicanos tampoco deben dirigirse con las posiciones de contrapartes muy sensibles o poco conocedoras de la forma de negociar de ellos. Ahora seguiremos con Rusia. Su estética. En el arte ruso podemos citar 4 épocas importantes. La Edad Media, encontramos los frescos, miniaturas, catedrales. En la segunda etapa es importante el cambio radical de Rusia en el siglo XVIII. Con el Pedro el Grande y su afán modernizador, el arte adquiere un papel protagónico. Enseguida tenemos la etapa de la nueva escuela y por último el romanticismo. Una música importante es la música. La música clásica rusa se divide en dos: música sacra o religiosa y música popular. Aquí podemos ver la vestimenta de los rusos. En cuanto a sus actitudes, tienen algunos muy peculiares. No van de visita sin regalo, valoran la amistad verdadera, les gusta bromear y les gusta recibir a las visitas. La cultura materialista. Una de las características más influyentes de la cultura rusa es que se acostumbran a realizar reuniones entre ellos para contarse sus cosas personales. En Rusia no se acostumbra a hablar sobre los labores y actividades, algo que en muchos otros países es muy normal. Cuando hay una razón para festejar una cosa, ya sea un cumpleaños o cualquier otra celebración, en la cultura rusa normalmente realizan una celebración enseguida con sus amigos más allegados. Tradicionalmente se considera que Rusia es un país de religión ortodoxa. El idioma. El 81% de la población total de Rusia habla ruso, como único y principal idioma, y el ruso sigue siendo el único idioma oficial del país. Su organización social. Como Rusia es una república federal, esto significa que tiene una federación de estados con una reforma republicana de gobierno, siendo también semipresencial, lo cual significa que tanto el primer ministro como el presidente manejan juntos los asuntos del día a día. Adaptación al choque cultural en el proceso de negociar interculturalmente. Las reuniones deberán ser confirmadas antes de su celebración. La puntualidad es importante en Rusia. En cuanto empiezan las presentaciones y conversaciones, no es apropiado ir directos al grano. Los hombres suelen vestir de traje con chaqueta y corbata, las mujeres falda y blusa o conjunto de chaqueta de corte clásico o un traje sastre. Al finalizar las reuniones y llegar a un acuerdo, debemos dejar todo bien concretado y firmado para evitar futuros problemas. A continuación, empezaremos con Egipto. Los canos de belleza en Egipto por lo general se basaban en personas delgadas y esbeltas con ojos y cejas marcados con col, tanto para mujeres como para hombres, rostros blanquecinos con cabellos teñidos y rizados. Las dos figuras femeninas más importantes de la cultura egipcia de la civilización fueron Nefertiti y Cleopatra. La música en Egipto es moderna, se considera un núcleo fundamental de la música árabe y oriental, ya que ha sido una fuente o influencia importante en la región. ¿Cómo hacer negocios en Egipto? Sin olvidar que la familiaridad europea con que se desenvuelven ciertas actitudes no deja de estar imbuida por la influencia del mundo musulmán. Para entablar negocios o en el territorio egipcio, valdrá la pena recordar las siguientes costumbres locales. Es tradicional que los negocios egipcios repitan saludos o expresiones de bienvenida varias veces. Aunque puede observarse una mayor apertura a las ideas occidentales en relación a otros países musulmanes, a la hora de hacer negocios los valores del Islam son usualmente tenidos en cuenta. Uno de los factores por los cuales es crucial conocer a la contraparte negociadora es que los ejecutivos egipcios tienden a asociar ideas según sus experiencias personales. La siguiente es el liderazgo del jefe de una delegación empresarial. Es determinante. También las ejecutivas de Egipto en su gran mayoría guardan parámetros
de comportamiento orientados, según las costumbres. La marcha de las tratativas avanza ineludiblemente con lentitud. La séptima intenta acelerar los tiempos, que la toma de decisiones suele ser útil. 8. La tradicional pasión árabe por el idioma podrá derivar en una marcada retórica. Y las relaciones personales deberán ser bien cuidadas. Ucrania. Las culturas ucranianas están fuertemente influenciadas por el cristianismo ortodoxo. La religión dominante en el país, los roles de género también tienden a ser más tradicionales. Sobre sus actitudes y creencias, el comportamiento social es la religión es fundamental en su cultura. Son generosos y hospitalarios, orgullosos de la belleza de su ciudad y país, aprecian comentarios al respecto y la oportunidad de compartir información sobre su cultura. El saludo de manos firmes, manteniendo contacto visual, es común entre hombres, entre mujeres y entre ambos. Puede acompañarse de un gesto de cortesía como una ligera inclinación en la cabeza. Entre géneros lo inician los hombres. La religión dominante en Ucrania es el cristianismo ortodoxo oriental. Se divide entre dos órganos principales de la Iglesia: Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y de Ucrania. El idioma oficial de Ucrania es el ucraniano, aunque en las zonas orientales y meridionales del país se habla ampliamente el surskit y el ruso. Para llegar a tener negocios con ucranianos, las reuniones de trabajo tienden a ser estructuradas pero no demasiado formales. Las inicia y concluye el anfitrión con una charla informal breve. Las relaciones son muy importantes. Dedique tiempo a las charlas informales y espera que el anfitrión decida pasar el desahogo de la agenda. El intercambio de tarjetas de presentación es común. Las agendas sirven como guías para el debate y el abordaje de un tema a otro. La toma de decisiones es jerárquica y están a cargo del anfitrión de mayor rango. Vestimenta profesional. Prestan mucha atención a la apariencia. El estatus demuestra a menudo a través de ropa y los accesorios. La primera impresión es importante y se liga con el prestigio profesional. En el caso del hombre se recomienda portar traje oscuro con corbata. Para la mujer, atuendo conservador y elegante, preferentemente el uso de faldas largas. La puntualidad también es un concepto de tiempo relajado, pero en reuniones de trabajo esperan que el visitante sea puntual. Nuestro siguiente país sería Reino Unido. Vestimenta. El estilo de la vestimenta tradicional de Inglaterra puede variar de una zona a otra. Símbolos. La bandera inglesa con la cruz de San Jorge y los tres leones, el gran sello del rey Ricardo, corazón de león. Actitudes. Si hay una característica nacional que define a los británicos es probablemente la inexpresividad. Los ingleses son educados y ordenados. Hacen cola para todo y siempre la respetan. Saben controlar sus emociones. Es difícil saber cuando un inglés está enfadado, excepto si ha superado su límite y ha comenzado a gritar. Las creencias. La religión oficial del Reino Unido es el cristianismo. Sin embargo, es considerado como sociedad multirreligiosa. Se pueden encontrar iglesias de todas las denominaciones en todo el Reino Unido, como la católica, protestante, bautista, metodista. También hay otras religiones principales como el Islam, hinduismo, sijismo, judaísmo y budismo. El idioma del Reino Unido en realidad no tiene un idioma oficial, pero el más predominante es el inglés. Adaptación del choque cultural en el proceso de negociar interculturalmente. Para ellos la puntualidad es algo muy importante. La comunicación es estrictamente verbal, ya que se puede dar malos entendidos. Ahora el siguiente país es Cuba. La cultura cubana es diversa, compleja y verdaderamente fascinante, con múltiples influencias distintas a lo largo de su historia, europeas, estadounidenses, africanas. Su estética. Se puede decir que el código tradicional o estándar para vestir en Cuba consiste en ropa casual, elaborada a base de algodón. Tradiciones y costumbres. Las fiestas tradicionales cubanas, por excelencia, son los carnavales, las charangas
las parrandas, las fiestas campesinas y los patronales. Su religión. En Cuba, el 86.85% de la población se declara creyente. El 65.89% de la población se practica el cristianismo. Pero a lo largo de los años, el 86.85%, en cuanto al cristianismo ha descendido en la encuesta anterior, lo profesaban el 66.89% y según los últimos datos, la profesa el 65.89%. Su cultura materialista. En Cuba es una de sus grandes potencialidades, diversa y mestiza, forma parte de la identidad del cubano, de la construcción de la nacionalidad. Su educación. El sistema escolar cubano es un proceso expansivo que transmite sus saberes, logros hacia otras naciones y regiones en los 5 continentes que adaptan sus métodos pedagógicos como el conocido programa de alfabetización Yo sí puedo. Su idioma, la lengua oficial en la República de Cuba es el castellano. Y dado el alto nivel de educación de la población, la utilización correcta del idioma con un amplio vocabulario repleto de cubanismo. Pero otra parte también habla inglés y en el sector turístico los trabajadores también hablan con frecuencia alemán, francés, italiano y ruso. Organización social. La organización social en Cuba está integrada por más de 2.200 organizaciones, entre las que más destacan y las organizaciones o asociaciones científicas o técnicas, culturales, artísticas, deportivas, de amistad, solidaridad y cualesquiera otras que funcionen en virtud de la ley de asociaciones. Aspectos como mexicanos si se quieren entablar negocios en Cuba. Número 1. Tener definido hacia qué sector se va a dirigir, industrial, servicios, comercial. 2. Solicitar en el consulado cubano del país de origen la visa A7, exploratorio de negocios o la visa D7, comerciante. 3. Estando en el territorio nacional, debe dirigirse a la Cámara de Comercio para conocer las empresas con licencia o importar los productos que oferta su código. Ahora hablaremos sobre la India. Se hablará sobre el país de la India y mostraremos todos los aspectos a tomar en cuenta. Estética. En la India, la afecta la forma de vestir de los distintos grupos de población, ya que los bordados a la tela que se utiliza para sus ropas nos indica si alguien es rico o pobre. Las mujeres utilizan la ajena para teñirse el cabello, para pintar el cuerpo y pintar las manos con fines mágicos y de ritual para mejorar la fertilidad. Sus actitudes y creencias en India se trata de uno de los lugares más espirituales del mundo. El hinduismo es la religión más seguida en la India. Se considera que el 80% de la población es hindú. El budismo es la segunda religión más importante de la India. Los budistas no creen en ningún dios, sino en el desarrollo de la mente para entender mejor el universo. La educación en la India. A pesar de que la India es la cuna de las religiones budistas y el hinduismo, de los pilares que más enseñan son las matemáticas y la lengua inglesa, así que se ha convertido en un pueblo bilingüe. En Estados Unidos en la actualidad 38% de sus médicos son indios y también el 36% de los trabajadores de la NASA. La India sí se ha propuesto alcanzar el 100% de alfabetización. El idioma en la India se considera oficiales 22 idiomas como el bengalí, hindi, maithili, nepalí, sánscrito, tamil, urdu, asamés, dogri, kannada, gujarati, modo, manipuri, entre otros. El tamil y el sánscrito, uno de los idiomas científicamente más desarrollados y considerados por algunos académicos como lengua franca entre la India. Organización social. El sistema de caste divide a los hindúes en 4 categorías: brahmanes, castrillas, vaishyas, sudras. Aspecto como mexicano si quieres entablar en negocios en la India. Es muy común que señor o señora se utilice en las comunicaciones en un principio. Para saludar, el hindú saludará con la palabra namaste, cosas que no se deben de hacer en una negociación con personas de la India. No rechazar la bebida que te ofrecen.
que normalmente es una taza de té. No deberá de vestir con complementos de piel de vaca. Usted deberá evitar hablar mal de sus empleados, ya que estos muchas veces forman parte de las empresas del gerente de la empresa. Si se le invita a comer, no pida cubiertos o bien imite a su anfitrión. Debe evitar a toda costa hablar de religión o de pobreza.